¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualidad Pura en Tele 13 Radio. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la problemática que existe por la disminución de jóvenes interesados en estudiar pedagogía, además de la deserción de miles de docentes en sus primeros años de ejercicio profesional. Para profundizar más sobre este tema, conversaremos con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, Víctor Ruiz. Decano, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Caro, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Decano, cuénteme un poco cuál es el diagnóstico de la realidad chilena con respecto a los docentes. A ver, una muy buena pregunta para partir esta conversación. Y pasaríamos quizá toda la mañana y el día hablando de todos los elementos, pero para destacar ciertos puntos concretos respecto a este diagnóstico, es que hoy día, y especialmente post pandemia, las escuelas tienen muchos desafíos y quizás estos desafíos han ido aumentando e incrementando. No digo que no estuvieran antes de la pandemia, pero después de la pandemia, sin duda, queda un efecto post-pandemia, ¿no? Y eso todavía está impregnado en nuestros colegios. Y esto sin duda afecta a la labor que tienen nuestros profesores y profesoras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, lo que pasa con los docentes es que hoy día el desafío que tiene un profesor o profesora con sus estudiantes es un desafío de acortar las brechas que los estudiantes traen y han aumentado a propósito de la pandemia, también construir ambientes seguros, ambientes respetuosos, ambientes sanos en sus aulas, en los espacios que llamamos espacios de convivencia escolar, y también, ¿por qué no?, entender que la profesión docente es una profesión que implica acción, a diferencia de otras profesiones. Esta se juega en el acto, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora. Un profesor pone todas sus capacidades y competencias en el acto de enseñar, y eso implica preparación y formación. Y hoy día está muy instalada la idea, y yo estoy de acuerdo, que los profesores somos los primeros aprendices. Entonces, no es algo que fuimos a la universidad, tenemos el título, ejercemos. No, la universidad es la primera etapa, de hecho se llama formación inicial docente, de probablemente 20, 25, 30, 35 años de seguir formándose. Entonces, el diagnóstico es que nuestros profesores y profesoras hoy día están muy demandados respecto a los desafíos de la escuela y de sus niños, estudiantes, y también están invitados a seguir perfeccionándose. Y, por ejemplo, ¿existe algún diagnóstico también con el bajo interés de los jóvenes en no querer estudiar pedagogía? Por ejemplo, lo que usted también mencionaba, el mal ambiente en las salas de clase, la violencia que se está viendo. ¿Cree que esto puede influir también un poco en...? Sin duda, y por eso que quise partir con el diagnóstico de el lugar, el desempeño, donde los profesores y profesoras pasan gran parte de su vida y su tiempo, ¿no? Que es delante de niños y niñas en aulas tomando decisiones pedagógicas. Porque a lo que viene después es preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa y qué tan atractiva es la carrera docente para estudiantes de secundario o también para otros profesionales que pueden decidir cambiar su carrera profesional y ser profesor o profesora? Entonces, en esto hay estudios, hay distintas fundaciones, bueno, el mismo Centro de Estudios del Ministerio de Educación, que hace un rato vienen entregando un diagnóstico de por qué, al parecer, resulta poco atractiva la carrera docente o ser profesor en Chile, especialmente para estudiantes secundarios. ¿Cuáles son como los puntos clave de estas investigaciones? Hay un tema respecto al prestigio o estatus que tiene la profesión, aun cuando es muy valorada, y de hecho lo que pasó después de pandemia es que uno de los oficios, labores, profesiones que más se destaca, porque lo vimos todo en la familia, no estábamos encerrados y veíamos a profesores, profesoras siguiendo con su trabajo, pero al momento de pensar en una alternativa como carrera profesional, sigue siendo de las más bajas en términos de alternativa. Entonces hay un tema respecto al prestigio-estatus. También hay un tema sin duda respecto a las condiciones laborales y salariales, o sea, aun cuando hubo una mejora a propósito de la Ley Carrera Docente 20.903 del 2016, en las remuneraciones de profesores, especialmente que trabajan en el sistema público subvencionado, parece que no ha sido suficiente para ser atractiva en términos de remuneración y de desarrollo profesional y personal. Tercer punto, es todo lo que hablamos recién, o sea, yo creo que cualquier persona que tenga alguna relación con un establecimiento vocacional se da cuenta que hoy día los profesores y profesoras están muy desafiados, muy demandados, y para un estudiante de cuarto medio eso requeriría imaginarse cuál va a ser su situación. Yo creo que en términos de política pública se ha avanzado, pero no lo suficiente o no con la agilidad con la que se mueve el mercado laboral. Y también ha pasado en Chile que otras profesiones, incluso profesiones no las más tradicionales como medicina o derecho, sino otras profesiones del área de la salud, del área de la ciencia, están ganando mayor notabilidad o prestigio por sobre las carreras de pedagogía. Entonces, vivimos hoy día una situación bien particular donde
desde hace un tiempo ya largo, ha disminuido la matrícula de primer año de estudiantes de pedagogía. También vemos que durante su formación hay varios que finalmente renuncian, se salen de los estudios de la profesión, y luego lo que ocurre después de egresados es que también tenemos un alto porcentaje de profesores nobles que abandonan la carrera. No sabemos si vuelven, eso yo creo que tenemos pocos estudios de trayectoria, ¿no? Que miran todo, pero lo que hay es que podrían volver, pero son pocos los que vuelven. Entonces tenemos una situación, y esto es bueno para la conversación respecto a selectividad, donde han disminuido el interés, porque ha disminuido la matrícula de estudiantes de primer año. Tenemos todavía, se llama deserción en los 5 años o el tiempo que dure estudiar, y además tenemos una deserción que es alta en los primeros 5 años. Entonces, el problema o el desafío es de atracción, es de retención en los estudios o de permanencia, y también es de retención y de desarrollo después de que egresan de las universidades. Claro, en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, claro. Exactamente. Sí. ¿Y qué opina, por ejemplo, de la petición de algunos rectores de replantear la pertinencia de la medida sobre el alza de los puntajes? ¿Ya? Que estos cambios serían pasar desde los 500 puntos mínimos en la prueba a los 550 en el 2026. Ya, qué bueno este tema, porque además está muy en la polémica, y creo que si esta polémica, o sea, cómo hacemos que de la polémica pasemos a la acción, es comenzar a rescatar ciertos puntos que han salido en la discusión, ¿ya? Y también me declaro incumbente en esto. De hecho, el rector de la universidad a la que yo pertenezco firmó esa carta de los 30 rectores. Entonces, primero quiero partir con la carta misma, ¿no? Y uno puede juzgarla por lo que dice y también por su efecto. Lo que plantea la carta es que, primero, las carreras de pedagogía hoy tienen más requisitos en términos de acreditación y de asegurar que el proceso formativo sea de calidad. Y en eso se ha avanzado mucho. Hay estándares para las carreras pedagógicas, hay una evaluación que mira el resultado de esos aprendizajes en los 4 o 5 años de estudios universitarios. Entonces, lo que dice la carta es que se ha avanzado, y ha sido algo positivo, se ha avanzado institucionalmente, de exigirle a las instituciones que forman profesores que cumplan mínimos de calidad, ¿ya? Y eso hace 20 años no ocurría. Lo que también dice la carta es que, teniendo eso presente, es decir, que ha habido avances en términos de las exigencias de cómo formamos los profesores, no obstante, en un escenario de disminución en la matrícula de primer año, es bueno plantearse la entrada en vigencia del famoso tramo 3, que lo que hace es elevar los requisitos para ingresar a las carreras de pedagogía, ¿ya? ¿Y cuáles son estos requisitos? Hay un requisito mínimo puntaje PAES, de matemática y lenguaje, pero también hay un requisito de estar dentro del 50% que le fue mejor en la prueba. Por ponerlo en términos simples, ese 50% hoy día está calculado en 575 puntos, ¿ya? Entonces tú tienes que cumplir con... Y hay otro requisito importante, y es haber realizado algún programa de acceso a pedagogía, los famosos PAP, como una manera alternativa de ingreso, ¿ya? Lo que se ha simulado es que si entra en vigencia ese tramo 3 de la ley, porque esto se desprende de la ley 20.903, evidentemente que el porcentaje de posibles matriculados en primer año va a disminuir considerablemente. En algunas facultades de educación se habla de un 30% de la matrícula, de un 40% o de un 50%, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí es cierto que los estudiantes que tienen puntajes 550, 525, una alternativa es estudiar pedagogía, aumentar los puntajes, que de hecho es cumplir la ley, porque la ley establecía esto de forma gradual, podría afectar considerablemente las matrículas de primer año, ¿ya? Entonces lo que los rectores están llamando, o han llamado, es a pausar la entrada en vigencia de este último tramo. No es eliminar la selectividad, como en algunos grupos se ha entendido, y darnos un tiempo para revisarlo, ¿ya? Eso es lo que plantea la carta. Entonces, en términos de lo que la carta dice, me parece valioso el que estemos todos ahora hablando, opinando y polemizando respecto no solo a la selectividad, sino que más podemos hacer para atraer estudiantes a la carrera de pedagogía, ¿ya? Quiero acá poner un punto importante, porque en otros lados se ha leído como eliminar la selectividad, que es volver hace 20 años. Sí, hace 20 años en Chile habían incluso universidades o facultades de educación que no pedían puntaje mínimo, ¿ya? Y es cierto, y también es cierto que lo que dice la evidencia, y esto es lo que dicen los que defienden la selectividad y el aumento o ir al tramo 3, que entre en vigencia el tramo 3,
es que la evidencia lo que está diciendo en otros lados es que los estudiantes que demuestran habilidades cognitivas o conocimientos, pruebas estandarizadas y ingresan a la pedagogía, al parecer tienen o son mejores profesores una vez que están en el aula, ¿ya? Ahora, lo que hemos dicho otros es que ese es un antecedente más. Y lo que se muestra o lo que uno puede ver en mi facultad, por ejemplo, es que los estudiantes que tienen mejores puntajes, que ingresan a estudiar pedagogía, les va muy bien el primer y segundo año. Pero si yo luego miro su desempeño a lo largo de los 4 o 5 años, no es tan distinto su desempeño estudiando pedagogía que aquellos que entraron con un puntaje menor. Y lo que no sabemos, porque en verdad no lo hemos hecho, es mirar cómo es su desempeño en aulas reales. Por eso que nos apoyamos en evidencia que es de afuera. Entonces, el tema de discusión, ya, eso respecto a la carta. Respecto a los efectos, yo creo que ha sido bien importante la polémica que se ha instalado, porque estamos conversando tú y yo respecto a esto. Nosotros hicimos un seminario con otras 2 facultades de educación, de la UDD y la UNAV, de la Andrés Bello, a propósito de... Yo creo que esto tenemos que conversarlo y tenemos que acordarlo. Y tengo, en verdad, soy optimista y bien esperanzado que de esta discusión salgan buenas ideas de cómo podemos no eliminar la selectividad o los criterios de ingreso. Creo que no, eso sería volver atrás, pero sí avanzar a cómo la ley y lo que el espíritu de la ley busca se adecua o se adapta a los distintos contextos, ¿ya? Y creo que esta es una discusión que se ha centrado mucho, como suele pasar en Santiago, pero no estamos mirando necesariamente las regiones, ¿no? Y muchas de las facultades que han levantado la voz de decir, oye, si el tramo 3 entra en vigencia, nos podríamos quedar sin estudiantes o con muy pocos estudiantes, son especialmente regiones que además a su vez dan cuenta de una falta importante de profesores, ¿ya? Claro, y es interesante lo que decías de los alumnos que entran con mejor puntaje en comparación con los que entran con un poco menos de puntaje, porque ahí estaba el miedo también de bajar la calidad del docente si se mantenían los bajos puntajes para entrar a la carrera. Sí, a mí me gusta este tema porque creo que en esto hay que cuestionar ciertos imaginarios y a veces lo que nos dice la intuición igual hay que ser como contraintuitivo, ¿no? Porque claro, yo creo que está bien instalado en Chile en general y uno tiene el ejemplo de medicina o de las carreras que son altamente competitivas, que claro, uno se asegura un buen profesional por el hecho de que cuenta con un buen puntaje, ¿no? Mira, yo creo que todavía nos falta suficiente evidencia en Chile para decir si eso es cierto o no es cierto, y en eso quiero ser extremadamente como estricto, ¿no? Hoy día se habla que hay una evidencia robusta, pero esa evidencia robusta desde afuera, y cuando se discutió la ley 20.903, se hizo algún tipo de estudio para llegar psicométricamente a cuál es el puntaje mínimo que garantiza algún tipo de desempeño esperado, pero eso fue el 2016 y no lo hemos actualizado. O sea, y si alguien dijera, mira, hay un estudio que lo demuestra, yo por lo menos no lo conozco, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que quiero poner o relevar? Y es que requisitos de entrada son una especie de apuesta o posible predictor del desempeño posterior. Pero en ese imaginario, en esa idea, lo que estamos soslayando, olvidando, es lo que debe pasar en esos 5 años de formación docente. Y yo creo que hay un compromiso importante en las universidades, las facultades, porque además la acreditación lo demanda, porque hay instrumentos, porque hay mecanismos de aseguramiento de la calidad que están diciendo, ojo, igual hay un esfuerzo importante en la formación docente y esperamos que esa sea la principal variable para medir si un profesor es efectivo o no es efectivo, especialmente en los primeros 5 años, ¿ya? Y yo ahí me gustaría que nos centráramos en la discusión, y es cómo podemos mejorar la formación docente. Claro. Pongámonos de acuerdo que una discusión, yo digo, que podría tomar menos tiempo de cuánto es el puntaje mínimo, y podríamos volver a decir si es que son 550 o son 565 asumiendo las responsabilidades. Vale la pregunta de hacerlo en todo Chile o en todas las carreras, pero yo creo que hacia dónde tenemos que avanzar, especialmente lo que estamos a cargo de la formación docente, es cómo podemos seguir mejorando esa formación docente, porque son 5 años, ¿ah? Y yo creo que los estudiantes, más que decir cumplo o no cumplo con el criterio, están apostando a que en esos 5 años ellos se transformen en ese profesional. Y en esa transformación quiero decir algo. La formación docente requiere que la persona que enseña sepa muy bien lo que va a enseñar, ¿ya? Y incluso poniendo un puntaje de 575 o 600 puntos, igual la formación docente nos tenemos que hacer cargo de lo que el estudiante no sabe y no trae. Entonces, igual la formación docente tiene un rol transformador y de asegurar esos conocimientos en quién va a enseñar para que luego lo enseñe bien a esos estudiantes. O sea, también es nuestra tarea, si es que vemos que hay estudiantes que traen brechas de conocimiento, nivelar o
reenseñar esa brecha, hacerse cargo de esa brecha. Entonces, lo que no es que eche de menos, pero lo que me gustaría poner arriba de la mesa es que la formación docente y lo que pasa en esos 5 años debe ser también una variable importante a considerar, y donde yo más invertiría tiempo hoy es decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar la formación docente? Porque si hay alguna sospecha de que no lo estamos haciendo bien, bueno, veamos por qué y qué podemos mejorar. Claro. Y, por ejemplo, varios especialistas en educación apuntan a que existen otros mecanismos también para contar con más docentes, como el acompañamiento temprano, el fortalecimiento de la formación práctica, la formación continua de profesores nobles y más. ¿Qué opina de esta iniciativa? ¿Está de acuerdo? ¿Agregaría alguna? ¿Quitaría alguna? Mira, estoy súper de acuerdo porque son de las cosas que yo también he planteado en la discusión. Vámonos a lo que otros países creo que han hecho bien y han entendido que la formación docente o formación inicial, las carreras de pedagogía, es una primera etapa. Y en la medida en que más acerquemos a esos futuros profesores a la realidad escolar, al contexto escolar, primero bien acompañado y luego dándole más espacio de autonomía, vamos a poder conectar la formación inicial docente con el desempeño profesional y con la formación continua. Entonces, todo lo que tú comentas son medidas que han funcionado muy bien en otros países, como por ejemplo que los estudiantes en su último año, que es práctica profesional, y el primer año de ejercicio docente estén acompañados 2 o 3 años. O sea, que cuenten con la figura de un tutor mentor que los acompañe, ya sea en su último año de formación y en sus 2 primeros años de ejercicio. ¿Ya? En Inglaterra este modelo está súper instalado y ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien por varias razones o varios efectos. Uno, porque para todos los que hemos llegado a un colegio, como cualquier persona profesional, tú te sumas a, por ejemplo, a esta radio, en ingresar a una organización que ya tiene una cultura, tiene manera, pero ingresar acompañado es distinto y propicia un aprendizaje más ágil y más rápido que alguien que llega solo. Pero además porque la profesión docente tiene mucho de modelos. O sea, probablemente lo que uno hace en la sala de clase lo aprendió mirando a otro o siendo el resultado de ese otro. Por eso que las mentorías y tutorías, tanto en la formación docente como en los primeros años de la carrera docente, para mí es una apuesta importante. Requiere recursos. La ley de carrera docente, la 20.903, instaló la idea de las mentorías en los primeros años. Pero lo que muestra el estudio del PNUD, que evaluó la implementación de la ley, es que solo el 1% de los profesores nobles en Chile ha contado con un mentor, siendo que es un derecho por ley. ¿Ya? Y ahí hay una apuesta súper importante que podríamos avanzar y donde las universidades tenemos mucho que decir. A mí me encantaría que estas mentorías que parten en los primeros 3 años o 2 años de ejercicio docente podrían partir el último año de la formación de los estudios para que los estudiantes ya cuenten con un mentor en su último año de formación y que sea la misma persona que los acompañe 2 o 3 años ya en colegio. Eso creo que además robustecería el trabajo colaborativo en la escuela, la formación de esos profesores que están ya en ejercicio. Y por ejemplo, ¿estas mentorías sería alguien de la misma universidad donde egresan o alguien del colegio donde se van a incorporar? Me encanta también la pregunta porque ya entramos en materia, o sea, de soluciones. Todo profesora que se está formando tiene que hacer su prácticas progresivas iniciales y su práctica profesional en un establecimiento. Y lo que ha ocurrido en los modelos de formación práctica es que se pone a un profesor que sabe más que tú, ¿ya? Pero este es el ideal, pero en la realidad lo que ocurre es que yo como institución formadora toco la puerta a un colegio y les digo tengo que conseguir centros de práctica. Me prestas salas y me prestas un profesor. Y lo que suele ocurrir es que se le pide a un profesor que está dispuesto a tener a un estudiante en práctica y esperamos que la magia suceda. ¿Qué pasaría si nosotros nos pusiéramos la meta como país de formar a esos profesores que reciban a un estudiante en práctica? ¿Y formarlos en qué? Formarlos en cómo acompañar, cómo observar, cómo retroalimentar a ese futuro profesor. ¿Qué pasaría si mucho de la formación docente también pasara por las escuelas donde finalmente nos formamos? Y cuando digo colegio, escuela, me refiero especialmente en aquellos profesores que tienen un par de años de experiencia que podrían acompañar y formar en el espacio de ejercicio auténtico a esos futuros profesores. Esto ha pasado en otros países y ha sido acciones bien con un efecto muy positivo, tanto para los que están saliendo de las carreras de pedagogía, se sienten acompañados, se sienten más equipados, tienen a un mentor, tutor que les sirve de modelo y los acompaña, y también es un efecto positivo en la escuela y colegio,
¿Por qué? Porque ese practicante puede sentirse mucho más preparado, ese mentor-mentora puede sentir que hace un aporte formando a otros, y ese mentor-mentora además se reviste, tiene un reconocimiento respecto a su labor. Y eso creo que podría ser una apuesta súper importante y que ojalá de esta discusión salga, el cómo las mentorías pueden ser un dispositivo clave para mejorar la formación docente y para también mayor retención en los primeros años del ejercicio. Claro. Y tomándome el mismo tema que decías de que un mismo profesor de un colegio apadrine de alguna forma a un nuevo docente, ¿qué crees tú que los colegios deberían tener para poder incentivar también a los docentes a estudiar pedagogía? También muy buenas preguntas. Mira, hace muy poquito apareció un estudio que decía, bueno, ¿de dónde vienen los que estudian hoy día pedagogía? Ya digamos que hay menos profesores, o sea, menos estudiantes que deciden estudiar pedagogía, y la pregunta era ¿de dónde venían? Y la mayoría viene de colegios subvencionados. Y luego la pregunta es ¿y a dónde vuelven a hacer clase? La mayoría vuelve a establecimientos parecidos de dónde salió, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse, o más bien reconocer, que aquellos que deciden estudiar pedagogía y deciden después volver a sus colegios, a colegios parecidos, es porque probablemente en su experiencia como estudiantes escolares tuvieron a un profesor, profesora que les sirvió de modelo, de ejemplo, y que encendió este sentido de vocación, ¿no? Y eso la evidencia lo dice. O sea, muchos de los estudiantes que deciden estudiar por la pedagogía, y optan por ella, dicen porque sienten este servicio, sienten esta vocación, porque alguien los inspiró en su colegio, que fue un profesor, profesora. Entonces las escuelas, los colegios tienen mucho que decir en cómo incentivar la vocación docente en sus estudiantes. Y además creo que las escuelas o los colegios tendrían que hacerlo, porque finalmente están apostando a futuro que esos estudiantes egresados de sus colegios, que se forman como profesores, idealmente vuelvan a hacer clases a sus mismos colegios. Así que tienes un punto muy, muy importante y que creo que no ha estado necesariamente en la discusión, que es finalmente cuál es la labor y la oportunidad que tienen los colegios en incentivar esta vocación, luego recibir a estudiantes de pedagogía y poder acompañarlos en su proceso formativo, y luego abrir las puertas para que sus primeros años de docencia los hagan en los colegios donde ellos estudiaron. Y seríamos cerrar el círculo, ¿no? Sería muy bonito hacer eso. Y decano, más que nada para finalizar, ¿qué importancia tienen en este difícil contexto las alternativas como la continuación de estudios para los profesionales que sin tener una profesión pedagógica quieren ser profesionales de la salud? O sea, de la educación, perdón. Sí, no, tranquila. Mira, este también es otro tema que veo mucho optimismo y esperanza, y es que hay un fenómeno que la literatura llama vocación tardía, que no sé si es el mejor término, y es que al parecer varios profesionales, después de haber estudiado una carrera, haber tenido ciertos años de ejercicio profesional, están mirando, deciden cambiarse de carrera y sumarse a esta vocación, a este servicio por la enseñanza, ¿no? Y nosotros en la universidad, la Facultad de Educación, tenemos varios programas que son programas que se les dice prosecución de estudio, continuidad de estudio, para profesionales que cuentan con otro título profesional, incluso grado técnico, para que ellos puedan ser profesores, ¿no? Y ahí yo veo también un fenómeno interesante al que habría que prestar más atención, porque finalmente sí, es vocación, es un llamado de servicio, ¿no? De servicio por la enseñanza. Entonces, entender que solo se da cuando tienes 17, 18 años es un error. Este servicio vocación se puede dar en cualquier minuto. Probablemente la gente que nos escuche, te aseguro que hay más de uno que esté pensando y decir, ¿sabes qué? Yo en verdad quería ser profesor. Y dado la crisis de estatus, dado la crisis de prestigio, no quise hacerlo en su minuto. Y ahora quiero hacerlo. Bueno, para aquellos que quieren hacerlo, cada vez hay más programas que son programas más cortos, porque ellos ya cuentan con el conocimiento disciplinar o tienen que homologar ese conocimiento disciplinar, programas que se llaman programas de formación pedagógica, que precisamente el foco es que se formen en aquellas competencias, habilidades, que además en Chile hay acuerdos respecto a qué tiene que hacer un buen profesor, se formen y puedan entonces trabajar como profesor y profesora. Eso. Tú me preguntabas también por los programas de prosecución de estudio. Lo que ha pasado es que, especialmente en regiones extremas o en zonas donde hay menos profesores, es que en los colegios no es que no existan adultos enseñando. O sea, al final las escuelas buscan su forma, las comunidades educativas buscan la manera de que los estudiantes no estén solos. Pero lo que sí preocupa es si ese adulto es idóneo y está calificado para enseñar. Y los programas de prosecución de estudio lo que permiten también es que aquellos profesionales que ya realizan clases en los colegios puedan formarse en aquellas habilidades, competencias y conocimientos que necesitan sus estudiantes. ¿Ya? Solo un dato.
me tocó estar en Valdivia y bueno, la misma Seremi me decía, necesitamos más que profesionales de otras profesiones estudien pedagogía, necesitamos formar a los profesores que están haciendo clases en una asignatura que no lo son, ¿no? Entonces necesitamos formar a esos profesores en esa asignatura. Y los programas de prosecución de estudio, de continuidad, también permiten que profesores que hacen clases en asignaturas en las que no fueron formados puedan formarse y ser más idóneos para la enseñanza de esos contenidos. Y eso también la prosecución de estudio lo permite. Al final, no solo transformar a un profesional de otra profesión, sino también de poder formar a un profesor que no es de la disciplina o no es del nivel en el que se formó inicialmente. Claro, y darle más herramientas también para la sala de clases. Exactamente. Sí. Bueno, decano, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Actualidad Pura por Tele 13 Radio. No, muchas gracias a ti y de nuevo, la invitación es que de la polémica pasemos al planteamiento y acá han salido muy buenas ideas que espero que podamos también verlas en acción. Así que muchas gracias. Universidad San Sebastián presentó Actualidad Pura.